Informativo NTR con Alberto García Zarubi. Alistan el balcón central de Palacio Nacional para que al filo de las 11 de la noche, el presidente Andrés Manuel López Obrador, acompañado de su esposa Beatriz Gutiérrez Müller, dé el tradicional grito de independencia. Desde ayer martes, el presidente informó que el grito de independencia se hará sin público debido a la pandemia, pero invitó a los mexicanos a ver por los medios de comunicación la fiesta que ha montado el gobierno para deleitar a todos. Ayer lo informó así el presidente López Obrador. No va a haber asistencia porque tenemos que cuidar todavía los contagios de la pandemia, tenemos que cuidarnos, seguirnos cuidando, pero va a ser un espectáculo cívico de primer orden, una gran sorpresa. Aprovecho para hacer un llamado respetuoso, fraterno, a las televisoras y a las estaciones de radio. Ojalá y se enlacen para que todos los mexicanos desde sus hogares puedan presenciar la ceremonia del grito con los festejos y que todos en nuestras casas también conmemoremos esta fecha histórica. Todavía tenemos tiempo de colocar banderitas, nuestras banderas, que es nuestro orgullo como nación, no olvidar nuestra historia. Hay que recordar que hoy no hubo mañanera, tampoco lo habrá el día de mañana, jueves 16 de septiembre. El presidente de la República se guardó para no hacerle sombra a las celebraciones patrias. La Secretaría de la Defensa Nacional informó que también el desfile militar del 16 de septiembre se realizará sin público, debido a las medidas de protección que se deben guardar por la COVID-19. Soldadas informaron en redes sociales que en el desfile militar del jueves participarán más de 15,000 elementos de las Fuerzas Armadas mexicanas. Estamos muy contentos y muy emocionados porque ya se acerca el 211 aniversario del inicio de la lucha por la independencia de México y nos encontramos en el campo militar número 1 en Ciudad de México, donde se llevan a cabo las prácticas para el desfile cívico-militar de este año. Y la verdad es que ya llevan varias semanas practicando porque obviamente este desfile tiene que salir a la perfección como lo ha sido año con año. Y demostrando aquí todos, cada uno de nuestros compañeros, la organización, su adiestramiento, pero sobre todo su disciplina. Lamentablemente por cuestiones de la contingencia, como ya sabemos, no va a haber acceso para espectadores de manera presencial, pero justo para eso es este video. Así que queremos invitarlos a que vean la transmisión completamente en vivo desde la comunidad de sus casas, en televisión abierta y redes sociales oficiales de la Secretaría de la Defensa Nacional. Así que los esperamos este 16 de septiembre. Y para adelantarles un poquito, déjenme decirles que habrá participación de más de 15,000 elementos. Ay, el ejército debería de invertirle un poquito en un micrófono, ¿no? Para que se pueda escuchar bien los mensajes de estas dos soldadas que, por cierto, estaban allá en el colegio militar, allá a la salida a Cuernavaca, informando que no habrá público tampoco en el desfile militar. La nueva gobernadora de Chihuahua, Maru Campos, informó que suspendió la ceremonia del grito en su estado, no solo por la pandemia, sino por la crisis económicas que padece en su entidad y que encontró al recibir el gobierno que antes fue dirigido por Javier Corral. Nos encontramos aquí en Palacio de Gobierno ya trabajando para cumplir con los resultados que todas las familias chihuahuenses necesitan. Pero quería darme un momento para invitar a todos los chihuahuenses de todos los rincones que sigan la transmisión del tradicional grito de independencia este miércoles 15 de septiembre. Como saben, estamos a la espera de que sesione el Consejo Estatal de Salud. Ya será muy pronto. Y para que este Consejo defina muy claramente cuáles son las medidas que debemos de seguir para cuidar la vida de todos. Por lo pronto, para mantener la precaución y debido también a la crisis financiera por la cual atraviesa el Estado, hemos decidido realizar un evento sin aglomeraciones, sin gastos,
por lo que los invitamos a que sigan el evento desde casa, en familia, a través de las redes sociales del Gobierno del Estado y por los diferentes medios de comunicación. Ahí está, se cancelan las ceremonias en algunos lugares, en algunos estados de la República. Aquí en la capital del país se han suspendido en la mayoría de las alcaldías. Ellas han optado por ceremonias virtuales. Lo que no cerraron fueron restaurantes, bares y cantinas. Estos sí estarán abiertos durante esta noche para recibir a los comensales que quieran disfrutar de esta noche mexicana. La Organización Mundial de la Salud reportó un descenso de contagios en el mundo en las últimas semanas. Es el primer descenso importante en los últimos 2 meses, al registrar solo 4.4 millones de personas contagiadas de la COVID-19 en el mundo, cuando se registraban cifras mucho mayores. Las cifras más altas de casos se contabilizaron en los Estados Unidos, Gran Bretaña, India, Irán y Turquía, y ya se han identificado la contagiosa variante Delta del virus en 180 países. Los niños y adolescentes siguen viéndose menos afectados por el COVID que los adultos, señaló la Organización Mundial de la Salud. Las muertes de menores de 24 años por la enfermedad suponen menos del 0.5% de las muertes globales. La Secretaría de Salud reportó 1,046 muertes más por COVID-19 en México, con lo que suman 269,015 personas que lamentablemente han perdido la vida. Además, detalló que hay 3,528,972 casos confirmados, 12,929 más que el día de antier. La Ciudad de México, Estado de México, Nuevo León y Guanajuato son los estados con la mayor cantidad de casos confirmados acumulados. Ken Salazar presentó sus cartas credenciales al presidente Andrés Manuel López Obrador y ya es el embajador de los Estados Unidos en México. El representante del gobierno de Joe Biden ofreció una nueva era en la relación bilateral entre ambos países por medio de cambiar la mentalidad para generar nuevas oportunidades. El Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación le dio miedo o le dio frío, ¿cómo le puede decir usted? Porque ya dio luz verde tanto a Samuel García y a Laida Sansores para asumir las gubernaturas de Nuevo León y Campeche. Los magistrados electorales en esta nueva etapa de supuesta tranquilidad y concordia revirtieron la multa impuesta por el Instituto Nacional Electoral de 55 millones de pesos por los videos publicados por Mariana Rodríguez, esposa del gobernador electo durante la campaña, y que el INE consideró como uso de recursos sin acreditar. El gobernador electo de Nuevo León, Samuel García, celebró la decisión del Tribunal Electoral y afirmó que empieza una nueva etapa que lo llevará a rendir protesta el próximo 4 de octubre. Estoy muy contento en informarles que el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación nos ha dado la razón. La ley está de nuestro lado. Hace unos minutos, el tribunal nulificó la absurda multa por 55 millones de pesos que el INE alegaba que debían sumarse a mi campaña por el apoyo y las historias de Instagram que mi esposa Mariana Rodríguez dio a conocer durante la campaña. Se estableció que su libertad de expresión y sobre todo el vínculo matrimonial entre ambos tutela un umbral mucho mayor y por ende ella estaba en toda su posibilidad de entrar a lo público y obviamente de apoyarme en esta campaña. Así que se cierra el capítulo. Se cierra el capítulo y luego nos ponemos a pensar, ¿de qué sirve el INE en estas tareas, no? ¿Cuánto tiempo estuvimos con la incertidumbre sobre supuestas aportaciones ilegales o no contabilizadas por parte de la esposa de Samuel García a la campaña? Fueron varios días, semanas que hasta advirtieron de una posible inestabilidad electoral. Y hoy el tribunal, de plano, pues hace a un lado esta multa y no pasó nada. Garantiza, estamos perdiendo una situación importante de estabilidad electoral y política en los estados. Quizá vale la pena que en esta reforma electoral
el Instituto Nacional Electoral exclusivamente se dedique a la organización de las elecciones, a instalar casillas, a cuidar la elección el día de la jornada electoral, a contar los votos y después se vaya todo al Tribunal Electoral. No tiene caso que se hagan estos procedimientos de fiscalización, de prerrogativas de partidos políticos, cuando después de semanas, pues el tribunal dice no pasó nada. Y en este caso Samuel García asumirá el gobierno de Nuevo León y no pasará absolutamente nada. Esto acontece a cada rato, ¿eh? Así le ha pasado a diputados electos, a alcaldes electos y a gobernadores en la historia anterior. Entonces, en esta reforma electoral valdría la pena, pues, evitarnos toda esta pérdida de tiempo que produce el Instituto Nacional Electoral, porque finalmente la última palabra la tiene el Tribunal Electoral. Por lo pronto, los magistrados electorales consideraron que después del recuento de votos ordenados en los últimos días de agosto, no se encontraron irregularidades en la elección de Campeche, por lo que se decretó válida el resultado del pasado 6 de junio, donde triunfó la candidata de Morena, Laida Sansores. La morenista celebró con sus familiares y su equipo cercano de esta manera. Bueno, ahí está Laida Sansores y todo su equipo, que seguramente van a gobernar así, ¿eh? Hay mucha gente que pues dejó colgada aquí en la alcaldía en donde estaba Laida Sansores con sus proyectos. Ya ve que pues los políticos son chapulines, ¿no? Agarran un cargo para brincar al otro, para brincar al otro y para brincar al otro. Ni siquiera terminan los cargos por los que fueron electos, y este es el caso de Laida Sansores. El líder nacional de Morena, Mario Delgado, afirmó que pese a las artimañas del Tribunal Electoral, se ganó en Campeche. Nos la hicieron muy cansada, pero no había de otra. Era muy claro el triunfo contundente de Laida. Desde la noche del 6 de junio estaba clara que habíamos ganado, afirmó el presidente nacional de Morena. Acusado por el gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador de enriquecimiento ilícito, desaforado por el Congreso, el gobernador de Tamaulipas, Francisco García Cabeza de Vaca, se reunió con el nuevo secretario de Gobernación, Adán Augusto López. En sus cuentas de redes sociales, el gobernador tamaulipeco informó que acordó con el encargado de la política interna del país fortalecer el diálogo y trabajar por la seguridad y prosperidad de su estado. A Francisco García Cabeza de Vaca lo recibieron y salen pues casi agarrados de la mano el secretario de Gobernación y el muy asediado gobernador de Tamaulipas. En cambio, el otro gobernador, que no lo quieren para nada, el de Michoacán, pues no lo recibe absolutamente nadie. Es más, lleva hasta su banquito afuera del Palacio Nacional porque sabe que iba a tardar muchas horas para tener una respuesta. Ayer, Silvano Aureoles estuvo en la Comisión Nacional de Derechos Humanos porque no quita el dedo del renglón. Para él, la elección pasada del 6 de junio, donde perdió y ganó Morena, pues fue una elección a favor del crimen organizado, y esto no lo quiere escuchar Andrés Manuel López Obrador. Las lluvias registradas durante agosto y septiembre incrementaron los niveles de almacenamiento de la mayoría de las principales presas del país, en 60 de las cuales se ubican en 100% o más de su capacidad ordinaria. La senadora del PAN, Xóchitl Gálvez, denunció que los habitantes del municipio de Tula, en Hidalgo, siguen inundados de aguas negras de la Ciudad de México por la irresponsabilidad de las autoridades de no contar con plantas de tratamiento. Hidalgo está inundado en los desechos fecales. Ese es el drama de Tula. No es una presa de agua limpia la que se desbordó. Es el drenaje profundo de la Ciudad de México lo que va a dar al río de Tula y lo que fue a dar a las casas de los habitantes. Entonces hay de emergencias. Si hay alguien que lucró, métanlo a la cárcel. Pero ya basta que sean tan ineptos, ineficaces y que la gente le está pasando mal. Hablo por los habitantes de Tula, por los habitantes del Estado de México, pero de verdad, ojalá se dieran una vuelta para ver a lo que apesta Tula, porque en esta ciudad no hemos sido capaces de poner plantas de tratamiento. Ojalá urjan a que se atienda esta tragedia.
Autoridades continúan con las labores de búsqueda tras el hallazgo del cuerpo de la niña Mía en el derrumbe del Cerro del Chiquihuite en el municipio de Tlanepantla, Estado de México. El martes, personal de rescate extrajo el cuerpo del menor de 3 años, con lo que suman 2 cuerpos recuperados tras la tragedia acontecida el pasado 10 de septiembre. El Papa Francisco reiteró su posición favorable a la vacunación contra la COVID-19 y afirmó que cuando éramos niños nos poníamos las vacunas y nadie decía ni miau, dijo, según señaló durante la rueda de prensa en el vuelo de regreso de su viaje de Budapest y Eslovaquia. El Papa Francisco explicó que quizá las antivacunas se han dejado llevar por la incertidumbre y por la gran diversidad de vacunas, algunas con fama de ser incluso agua destilada, o añadió por las noticias falsas que inoculan el virus. Pero es cierto, antes, o bueno, cuando somos niños ni nos preguntan, ¿no? Vas y pum, te la pones, que además es por tu bien, ¿no? Imagínese usted si hubiera, y sí lo hay, ¿no?, grupos antivacunas en contra de la poliomielitis, una enfermedad que lamentablemente ha crecido en nuestro país por la falta de vacunas, porque no se le están aplicando, y hace unos 5 años se había decretado ya la muerte del virus de todas estas enfermedades, y hoy pues se están regresando a nuestro país o por la falta de vacunas o porque hay gente que dice de plano no estoy a favor de las vacunas, y hay gente que no tiene una sola vacuna, y esto los pone en un riesgo muy alto. Si en el coronavirus, que tenemos una pandemia importante, estamos en peligro, si no tenemos la vacuna, bueno, imagínese si usted no se pone las demás, poliomielitis, por ejemplo, y muchas otras que tenemos de chiquitos, ya ni nos acordamos, pero nos ha permitido tener salud en estos momentos cuando ya estamos un poco más grande. Bueno, ya viene la vacuna de la H1N1, ¿no? Ya vendrá la temporada para aplicarse esta vacuna, que es año con año, y pues seguramente se la tendrán que poner para tener una mayor protección. Yo me la puse el año pasado, fíjese que ahí voy a confesar que la H1N1 no me la había puesto. No le veía mucho caso, ¿no? La verdad es que me faltaba mucha información sobre esto, no me la ponía, pero el año pasado, con esto de la pandemia, dije, patitas, ¿para qué te quiero, no? Y fui a un centro de salud, que por cierto había muy pocas vacunas, si no llegaba uno temprano, no se la podía aplicar. Había una fila de más o menos unas 100, 150 personas y hasta ahí llegaba. Cuando llegaban más personas para ponerse la vacuna, le decían, ya no hay. Oiga, pero ¿cuándo vienen? Pues no sabemos tampoco, porque estas vacunas no las da el sector salud oficial. Entonces yo sí pude ponerme la vacuna y la verdad es que hoy doy gracias y me la voy a poner pues todos los años para tener algún tipo de protección. Porque también habría no sé si es un mito o es una realidad, no sé si a usted le ha pasado. Hay gente que dice que se pone la vacuna H1N1 y se enferma. Y dice, no, pues me enfermo hasta más fuerte por haberme puesto la vacuna del H1N1. No sé, porque finalmente, así me lo han explicado, lo que te inyectan en la vacuna, pues es parte del virus. Es el mismo virus para generar anticuerpos, y estos anticuerpos lo que hacen es la defensa. Y esto es lo que hace el coronavirus, ¿no? Las vacunas de coronavirus te ponen el tratamiento del virus, te lo inyectan, y esto hace anticuerpos. Por eso se esperan las 2 dosis entre 15 y 20 días. Bueno, aquí en México hasta 45 días, ¿no? O 50 días o 2 meses no les han puesto la vacuna, pero por eso hay un periodo para que vaya incubando este virus que te inyecta y crea los anticuerpos para poder tener un resultado un poquito más favorable si es que tuvieras una infección del coronavirus. Pero ahí está el Papa Francisco diciendo, antes nos ponían las vacunas y nadie decía ni mu, es lo que dijo el Papa Francisco. El coordinador de la respuesta al coronavirus de la Casa Blanca, Jeff Zients, dijo que Estados Unidos está estudiando la posibilidad de requerir la vacunación contra COVID-19 a viajeros extranjeros, al tiempo que desarrolla un nuevo sistema para los viajes internacionales, que incluirá nuevos procedimientos de mitigación y rastreo de contactos. Esta es una información muy importante, sobre todo para los mexicanos que viajan continuamente a los Estados Unidos. Hasta el momento no se ha exigido la vacuna, solamente esta prueba que no estás contagiado, ¿no? Una prueba negativa de coronavirus. Si se confirma por parte del gobierno de los Estados Unidos, todos los viajeros extranjeros que ingresen a su país deberán comprobar que tienen la vacuna. Ya lo está haciendo la Unión Europea. Y hay países que hasta te multan con 750 euros si tú mientes sobre esta vacunación.
Precisamente la Unión Europea anunció la creación de una nueva agencia biomédica para responder mejor a futuras pandemias, con el objetivo de evitar los errores que plagaron su respuesta a la COVID-19. En su discurso anual ante el Parlamento Europeo, Ursula von der Leyen, presidenta de la Comisión Europea, propuso la creación de la Autoridad Europea de Preparación y Respuesta ante Emergencias Sanitarias. Esta autoridad recibirá 50,000 millones de euros, algo así como 59,110 millones de dólares hasta 2027. Así es que los europeos armándose para no volver a pasar una pandemia como esta. Y en los deportes, Edson Arantes do Nascimento Pelé dejó la unidad de cuidados intensivos, recuperándose favorablemente de una cirugía mediante la que se extirpó un tumor en el colon. Así lo informó el hospital donde estuvo internado en un comunicado. Así es que ya sale Pelé y tendremos todavía el Rey Pelé por mucho más tiempo. Informativo NTR con Alberto García Sarubí.